Los Requetés y Montserrat, la lucha carlista en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, la religión, la política y la guerra se entrelazaron en una lucha feroz por el destino de España. Entre los muchos actores de este conflicto, hubo un grupo que luchó con una fe inquebrantable y un fervor casi místico, los Requetés. Milicianos carlistas que, con su icónica boina roja y su devoción a la Virgen, se lanzaron al combate convencidos de que su causa era sagrada. Y en medio de esta historia, se encuentra Montserrat, el emblemático monasterio catalán que se convirtió en un símbolo para esta cruzada. Pero, ¿qué papel jugaron realmente los Requetés en la guerra civil? ¿Por qué Montserrat se convirtió en un bastión simbólico de su lucha? Hoy exploraremos una de las historias más fascinantes y menos contadas del conflicto español. Prepárate para descubrir la fe, la guerra y el sacrificio de un ejército que luchó por Dios, la patria y el rey. Contexto histórico. Para entender la historia de los Requetés en la Guerra Civil Española, primero debemos viajar más de un siglo atrás. La lucha carlista no comenzó en 1936, sino en 1833, con la muerte del rey Fernando VII y el inicio de un conflicto dinástico que desangró España. El origen del carlismo. A la muerte de Fernando VII, su hija, Isabel II, fue proclamada reina con solo 3 años de edad. Sin embargo, su ascenso al trono fue impugnado por su tío, Carlos María Isidro de Borbón, quien defendía el mantenimiento de la ley sálica, que prohibía que una mujer heredara la corona. Así comenzó la Primera Guerra Carlista, 1833 a 1840, un conflicto entre los isabelinos, partidarios de la monarquía liberal, y los carlistas, defensores del absolutismo y la tradición católica. A lo largo del siglo XIX, España fue testigo de 3 guerras carlistas, cada una con episodios de gran violencia y fanatismo. Los carlistas, apoyados por regiones tradicionalistas como Navarra, el País Vasco y Cataluña, luchaban por un modelo de sociedad basado en el catolicismo, los fueros y la monarquía legítima. El carlismo no era solo una cuestión de monarquía, sino de valores y de una forma de entender España. Frente a la modernización impulsada por los liberales, los carlistas proponían un retorno a un sistema donde la Iglesia y la tradición fueran los pilares fundamentales de la sociedad. El carlismo en el siglo XX, del exilio a la guerra civil. Tras la derrota en las guerras del siglo XIX, el carlismo quedó reducido a un movimiento político minoritario, pero nunca desapareció. Sus seguidores, llamados tradicionalistas, mantuvieron viva la llama de su causa durante la Restauración Borbónica y la Segunda República. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, los carlistas vieron su oportunidad de recuperar el protagonismo perdido. Desde el primer día de la guerra, los carlistas se unieron al bando nacional, convencidos de que estaban luchando en una cruzada contra el comunismo y la secularización. Sus tropas, conocidas como los Requetés, se convirtieron en uno de los cuerpos más disciplinados y temidos del Ejército Nacional. Los Requetés en la Guerra Civil. Los Requetés eran unidades de combate formadas por voluntarios carlistas. A diferencia de otros cuerpos del ejército sublevado, estos soldados no solo luchaban por una victoria militar, sino por una causa que consideraban sagrada. Se alistaban con la idea de que su sacrificio en el campo de batalla les aseguraba un lugar en el cielo. Organización y características de los Requetés. Los Requetés llevaban la boina roja como símbolo de su identidad y fervor. Antes de cada combate, rezaban el rosario y en muchos casos recibían la absolución antes de lanzarse al ataque. Su grito de guerra era, Dios, patria y rey, reflejando los principios por los cuales estaban dispuestos a morir. Aunque no eran soldados profesionales, los Requetés demostraron un nivel de disciplina y valentía extraordinario. Su entrenamiento se centraba en la resistencia, la táctica de guerrillas y el combate cuerpo a cuerpo. Luchaban con fusiles Mauser, pero muchos también llevaban rosarios en el cuello y escapularios como protección divina. Montserrat y su significado en la guerra. En el corazón de Cataluña, entre picos rocosos y acantilados imponentes, se alza el monasterio de Montserrat. Un lugar de peregrinación, fe y misterio. Durante siglos, este santuario ha sido el refugio de monjes, el hogar de la Virgen de Montserrat y un símbolo de la identidad catalana. Pero en la Guerra Civil Española, Montserrat se convirtió en mucho más que un monasterio, fue un bastión ideológico, un campo de batalla simbólico y un punto de encuentro para los Requetés. El monasterio de Montserrat, historia y significado. El monasterio de Montserrat es uno de los lugares más emblemáticos de la cristiandad en España.
Fundado en el siglo XI, ha sido un refugio espiritual y un centro de cultura y conocimiento. Su mayor tesoro es la Virgen de Montserrat, también conocida como la Moreneta, una talla románica de la Virgen María que, según la leyenda, fue descubierta en una cueva por pastores en el siglo IX. Esta imagen negra de la Virgen es la patrona de Cataluña y un símbolo de protección para los creyentes. Durante siglos, Montserrat ha atraído a peregrinos de toda España, incluidos los carlistas, quienes veían en ella un símbolo de la España tradicional y cristiana por la que estaban dispuestos a luchar. Montserrat durante la Guerra Civil. Cuando estalló la Guerra Civil, el monasterio de Montserrat no fue ajeno al conflicto. Cataluña, bajo control republicano en los primeros años de la guerra, sufrió una fuerte ola de anticlericalismo. Iglesias fueron quemadas, sacerdotes asesinados y monasterios saqueados. Montserrat no fue la excepción. Aunque el monasterio no fue destruido, los monjes fueron expulsados y el santuario quedó bajo control de las fuerzas republicanas. Durante esta etapa, Montserrat dejó de ser un lugar de oración y se convirtió en un punto estratégico dentro del conflicto. Mientras tanto, en el bando sublevado, los carlistas y requetés veían la reconquista de Montserrat como un acto simbólico de restauración religiosa. La recuperación de Montserrat por los nacionales. A medida que la guerra avanzaba, las tropas nacionales, apoyadas por los requetés, avanzaron sobre Cataluña. La reconquista de Montserrat era más que una cuestión militar, era una batalla espiritual. Para los carlistas, recuperar el monasterio significaba restaurar la presencia de la fe en una región donde el anticlericalismo republicano había causado estragos. Cuando finalmente las tropas nacionales entraron en Montserrat en 1939, lo hicieron con una sensación de triunfo moral. Se celebraron misas, se restauraron las imágenes religiosas y se volvió a instalar a los monjes en el monasterio. Para los requetés, esta victoria no solo representaba un triunfo militar, sino la confirmación de que su lucha era parte de una cruzada divina. La devoción y el misticismo en el conflicto. Los requetés no eran simples soldados. Eran combatientes de la fe. La religión estaba en el centro de su lucha, y muchos de ellos veían la guerra civil como una cruzada contra las fuerzas del comunismo y la secularización. En el campo de batalla, su espiritualidad era un elemento fundamental que los diferenciaba de otros combatientes. El espíritu de cruzada. Desde el inicio de la guerra, los carlistas promovieron la idea de que el conflicto no era solo una guerra política, sino una guerra santa. Se hablaba de la cruzada nacional, y los requetés creían firmemente que luchaban por la restauración de los valores cristianos en España. Antes de cada combate, los requetés solían recibir la absolución general de sacerdotes que los acompañaban al frente. Rezaban el rosario, se encomendaban a la Virgen y se convencían de que, si morían en batalla, su sacrificio los llevaría al cielo. Muchos de ellos incluso llevaban cartas escritas donde pedían ser enterrados con una medalla de la Virgen de Montserrat. El final de la guerra y el destino de los requetés. En 1939, la Guerra Civil Española llegó a su fin con la victoria del bando nacional. Barcelona cayó en enero, y en abril Franco proclamó la victoria definitiva. Para los requetés, la guerra había sido una cruzada en la que habían derramado su sangre por la fe y la tradición. Pero, ¿qué pasó con ellos después de la guerra? El franquismo y la integración de los carlistas. Tras la victoria, España quedó bajo el régimen de Francisco Franco. Aunque el carlismo había sido una pieza fundamental en el triunfo franquista, no todos los carlistas quedaron satisfechos con el resultado. Para muchos requetés, la victoria no significaba la restauración del tradicionalismo y la monarquía carlista, sino el establecimiento de un régimen militar con Franco a la cabeza. Los carlistas esperaban que Franco restaurara una monarquía afín a sus ideales. Sin embargo, el dictador consolidó su poder personal y dejó a un lado las aspiraciones carlistas. En 1937, incluso antes de terminar la guerra, Franco había decretado la unificación de la Falange y el Requeté en un solo partido, la Falange Española Tradicionalista y de las Jones, lo que generó malestar entre los carlistas más radicales. Aunque muchos requetés continuaron apoyando el franquismo por su carácter católico y conservador, otros se sintieron traicionados. A lo largo de los años, surgieron tensiones entre el carlismo y el régimen. Algunos carlistas apoyaron la monarquía alfonsina que Franco acabaría reinstaurando en la figura de Juan Carlos I, mientras que otros mantuvieron su lucha por la restauración de la rama carlista de los Borbones. Con el tiempo, el carlismo se dividió en varias facciones,
algunos evolucionaron hacia posturas más democráticas y sociales, mientras que otros mantuvieron su lealtad a la visión tradicionalista. Sin embargo, su papel en la guerra civil quedó marcado para siempre como una de las fuerzas más comprometidas y religiosas del conflicto. El legado de los requetés en la historia española. Hoy, la historia de los requetés sigue viva en la memoria de muchos. En Montserrat, el recuerdo de aquellos combatientes que lucharon con fervor por su fe sigue presente. Cada año, tradicionalistas y carlistas conmemoran a los caídos, recordando su sacrificio en lo que consideraron una guerra santa. Los requetés en la cultura y la memoria histórica. Algunos los consideran héroes de la fe, otros los ven como soldados de una causa perdida. Pero lo cierto es que los requetés y su devoción siguen siendo parte del complejo mosaico de la Guerra Civil Española, una historia de ideales, sacrificios y convicciones inquebrantables. Conclusión: la fe, la guerra y la historia. La historia de los requetés y Montserrat nos recuerda cómo la fe y la política pueden entrelazarse en los momentos más oscuros de la historia. Para aquellos que lucharon bajo la bandera carlista, la guerra civil no fue solo un conflicto entre españoles, sino una lucha por sus creencias más profundas. Y así, con sus boinas rojas, sus escapularios y su fervor inquebrantable, los requetés dejaron su huella en la historia de España. Una huella marcada por la fe, la lucha y el sacrificio. La historia de los requetés y Montserrat es solo una de las muchas narrativas apasionantes de la Guerra Civil Española. Si te ha interesado este vídeo y quieres seguir descubriendo más historias ocultas, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y déjanos un comentario con tu opinión sobre este tema. También puedes apoyarnos dándole like y compartiendo este vídeo con quienes disfruten de la historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los eventos que marcaron el pasado. Hasta la próxima.